porque no sé nada de ella, pero bueno, bienvenidas. Tampoco. Ana Lucía, ahí estás, Ana Lucía también. Sí, ya. Te aviso que mi hermana viajaba hoy a esta hora, así que no Ah, se bueno, Ah, sí, bueno, no hay pues. pena, no hay pena. conecte. Ok, está bien. Hola, Analu, qué bueno que ya pudiste entrar, pero ahora no me escucho. Bueno, entonces, Ahí está en cámara. va. Va. Bueno, entonces nos habíamos quedado, pues ya habíamos desarrollado el numeral 35 de la carta y veíamos la importancia de la formación, ¿verdad? Pero sobre todo en la formación litúrgica. Ahí está entrando Pini. Ujú. Entonces, Buen día. Ujú. buenos días, Analu. Qué bueno que Ujú. pudiste entrar. No sé qué te pasaba. Sí, Es que no, el hipervínculo no estaba completo. Ah, Hubo bueno. que volverlo a ¿cómo se llama? A Días. poner. Hola, Bueno, Pini. Buenos días. Hola, Pini. Buenos días. Hola, ¿Cómo hola, ¿qué están? tal? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, gracias a Dios aquí. Va, qué bueno. Buenos Hola, días. hola, buenos días, Gilda. chicas. Hola, Susi. Hola, Pini, ya te extrañamos. Sí, hombre, es que había tenido 2 semanas un poco complicadas, pero De aquí estoy. fiesta, no, no complicadas, de La fiesta. semana pasada sí, porque fue el cumpleaños de Rafael, pero la anterior ya ni me acuerdo qué era, creo que me hicieron una resonancia, creo que fue. ¿Estás, Ajá. estás ¿Cómo malita? estás de salud? Estoy del hombro, tengo unas cosas aquí en el hombro, entonces me hicieron una resonancia y ahora me hicieron una infiltración y tengo que ir a fisioterapia, así que Como bursitis, dolía tendrás mucho bursitis. mover el brazo. Ujú. No, Como no es burs- bursitis, es del tendón Ah, siempre pasa eso. y desgaste también, dice que por la edad, las dos cosas. Le Ok. da de Total que oro, porque el ropero se va cayendo a pedazos. No, están re guapas, están bien, gracias a Dios. Esos Así que, son pero la gajes cosa de es los... que poder uno mover bien el brazo porque me dolía mucho. Sí, Ujú. sí. Bueno, espero que no tengas el huesito que se llama rotador, porque No, mi fíjate hermana, que no es eso, ya me explicó el doctor, sino que es como un jalón del tendón que agarra el músculo, no sé cómo se llama, tengo ahí el nombre, pero ya ni me acuerdo. pero ha de Entonces, ser como tendonitis, algo así. con la infiltración que me dolió un montón, estoy mejor, pero todavía no bien, pero ya lo puedo mover, mira, ya, ya. Ah, qué bueno, Lo que me gracias a cuesta es Dios. lo de atrás, ¿verdad? Así Sí. hacer cosas para atrás o cuando me subo el pantalón. Ya escribió tu hermana Susi, que no qué puede estar bueno, presente. Bueno, sí, no, yo sé entonces que hoy viajaba. estábamos viendo ya el numeral 35, lo importante que es la formación como estudio de la liturgia. Y dice que es tan importante que este conocimiento no solo se dé en ámbito académico, sino que si lo hemos adquirido, pues que lo hagamos accesible a todo creyente, ¿verdad? Para que, porque fíjense, esto es lo que pasa, es que la liturgia está llena de sentido teológico. Y acuérdense que no, la mayoría de gente pues no ha captado realmente el tema de la teología. Eso no le queda claro a las personas. Y entonces es tan importante tener como, pues yo no digo una licenciatura en teología, pero sí por lo menos entender, así como cuando uno va al médico, uno sabe que el médico va a utilizar un lenguaje que uno no entiende cuando le dicen a uno lo que uno tiene, el diagnóstico, y lo utilizan con el lenguaje médico que ellos utilizan, pues uno no entiende. Pero igual uno pregunta porque está interesado y uno dice, mire, ¿qué quiere decir eso, doctor? ¿De qué se trata o qué es? Y entonces él ya lo explica con sus propias palabras. Tristemente, que se pensó que con que la celebración eucarística fuera en la lengua vernácula de cada país,
pues la gente ya entendería, pero no. ¿Por qué? Porque falta ese sentido teológico que la mayoría no lo comprende, ni siquiera lo intuye, pues, y de pronto, pues, no es que esté en español y que por eso ya se entienda, sino que la persona no sabe exactamente cómo se desarrolla esa celebración. Y dice, y a ver aquí, yo no sé a quién le tocó este numeral 35, pero a ver si saben qué es un texto eucológico. Eucológico. Soy sincera, yo no le estudié nada. Va. Entonces, Eutológico, ¿no? bueno, Mira, ya ven. Betsaida, ¿tú no crees que muchas veces la gente, cuando se habla así de teología, les da como miedo porque lo sienten tan elevado y como solo más elitista de los sacerdotes y todo eso? Y la gente tiene como una resistencia a eso, dice, ay, no, eso y no es mío, yo no voy a entender nada. Sí, y Yo aparte de eso, aparte siento que eso pasa mucho entre pasa la gente, mucho. no sé si esto es lo cierto o no. Sí, tienes toda la razón. Pasa mucho. Y otra cosa, que por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar teología, un sacerdote me dijo, vas a perder la fe. Un sacerdote me dijo eso. Si vas a estudiar eso, vas a ¿Verdad? perder la Entonces, fe. de entrada te desconchinflan todo porque te dicen esas cosas y te matan. Entonces te das cuenta, pues, de que lo que pasa, pero sí hay que comprender. Y entonces ves aquí, por ejemplo, la palabra, ves que esta es una cartita simple. Sin embargo, aquí dice, comprender los textos eucológicos, los dinamismos rituales y su valor antropológico. Fíjate, solo en esas, no es ni una línea, es media línea. Ya son tres palabras que la mayoría de la gente no va a entender. Ahí está, ¿te das cuenta? Y entonces nosotros lo estamos leyendo y le pasamos eso y lo seguimos leyendo sin haber entendido qué es lo que realmente tenemos que comprender ahí. Bueno, un texto eucológico, euke, es en griego oración, euke. Entonces, euke, con acento, ¿verdad? Euke es oración y logos tratado. Entonces, dice, hay que adquirir la capacidad de comprender los textos, las oraciones, es lo que está diciendo, ¿me entendés? Hay que comprender el sentido de las oraciones. Es muy sencillo lo que quiere decir, pero mira. Pero ¿y por qué lo ponen con palabras tan complicadas si quieren que la gente estudie? Ya ves, pero entonces. Para eso, para hacerlo así como muy elevado y decís, ay, Ay, no, sí, yo pero no voy a entonces la entender gente, nada. como dice Betsaida, sigue leyendo porque no entendió nada, empezando por nosotros. Y ahí lo que está diciendo es que hay que comprender las oraciones que se están desarrollando dentro de la liturgia, que son diferentes a cualquier otro tipo de oración devocional. Entonces hay que comprender cuáles son esos textos eucológicos. Pues son los himnos, las antífonas, los responsorios. Yo creo que sí entendemos lo que es una antífona. Sí sabemos lo que es una antífona o no tampoco. Pues son las oraciones que rezamos durante el ofertorio y durante toda la celebración eucarística, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, los himnos, por ejemplo, en la Eucaristía el himno que tenemos es el Gloria, ¿verdad? Ese es el himno. Sí. Gloria a Dios en el cielo. Ese mero, ese es el himno. Ahora, por ejemplo, tenemos también los responsorios, es donde se responde, ¿verdad? Sí. Son las oraciones, por ejemplo, de los fieles. Sí. Tenemos también, espérenme un momentito, aquí está. Vamos a traer un misalito. Generalmente una antífona es una frase breve, ¿verdad? Que se canta, por ejemplo, el aleluya es una antífona, ¿verdad? Luego tenemos, por ejemplo, esas oraciones. Esa santo, santo, santo también. Va, Es lo previo a una oración. Entonces, la introducción.
No, porque estas son oraciones. No es previa a una oración, sino que son oraciones estas. La antífona es una oración. Es que es como una jaculatoria también, una cuestión así. Bueno, Bueno, ahí vemos. la cosa es que estas fórmulas eucológicas son unas mayores y unas menores. Entonces, por ejemplo, el prefacio es pues es una oración eucológica grande, es bastante, está desarrollada bastante, ¿verdad? De acuerdo a la época, al tiempo que se está viviendo y a la celebración. Entonces la persona tendría que ponerle mucha atención al prefacio, porque eso sí, prefacio, o sea, antes de la fase importante que está preparando la consagración. Entonces, todo está lleno de oraciones litúrgicas, pero cada oración litúrgica tiene un sentido diferente, o sea, no son iguales, pues. A veces son géneros literarios diferentes, como cuando decimos un himno, un responsorio, una antífona, son fórmulas, géneros literarios diferentes. Todo eso está... Eucología, no sé qué es, dice Ana Lu, pero estoy contando ahorita qué es, ¿verdad? Entonces, bueno, luego el dinamismo de los rituales significa pues que tanto todos los gestos que decía Susi la vez pasada, que con toda la rapidez y todo, pues realmente es difícil ver los gestos. Aquí, por ejemplo, el sacerdote le da mucho tiempo uno de los sacerdotes le da mucho tiempo a la homilía porque él quisiera que uno entendiera, se está hablando de un tema, pero él quiere que uno entendiera toda la escritura y empieza a hablar de un montón de cosas, no habla del tema concreto, sino de un montón de cosas, y se tarda muchísimo. Y cuando empieza el prefacio, lo hace de una rapidez, se va rapidísimo, ¿verdad? Mientras que el párroco, él no, la homilía la hace muy corta y él todos los días tiene una distinta oración eucarística. A mí me encanta porque las oraciones eucarísticas son preciosas, no necesitan de explicación, uno les pone atención y ahí va todo el sentido litúrgico de lo que se está viviendo. Entonces, ese es el dinamismo del ritual, pero muchas veces está pues, el sacerdote tiene las partes, las tiene como, le da más importancia a uno, no sé, cada quien tendrá su forma, ¿verdad? Y su valor antropológico, pues ese es que todas estas oraciones pues no salen de la manga de ahorita de un obispo, sino que son antiquísimas, han tenido todo un proceso histórico. Por ejemplo, el Gloria es un himno que entra en la eucología, entra, que dijera yo, tal vez entra entra un poco por no apoyo, sino que es una influencia alemana, y entonces entra tal vez unos 500, 600 años antes de nuestra época, ¿verdad? Tal vez cuando nosotros estábamos siendo descubiertos, una cosa así. Entonces, y así se va, hay muchas oraciones que se van integrando. Entonces, ese valor humano que hay en la riqueza de la liturgia. Es cuando se refiere al valor antropológico, al dinamismo del ritual, que está lleno de gestos, de símbolos, que hay que comprenderlos, y obviamente las oraciones, ¿verdad? Que son siempre con un sentido teológico, es decir, todas las oraciones en la Eucaristía van dirigidas al Padre, por el Hijo, por méritos del Hijo y por el Espíritu Santo, ¿verdad? Todas, desde que empezamos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con ustedes, desde el saludo, desde el signarse, persignarse, todo eso, todo es totalmente ese sentido trinitario. Solo hay dos oraciones en la misa que van dirigidas a Jesús. ¿Cuáles son? Antes de la comunión, la que repetía el padre Papito, se me fue ahorita. Señor Jesús, Hijo de Dios Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre. Pero esa la hace él
la hace él en silencio, se supone, siempre la hacen todos los sacerdotes, se supone, pero es solo oración del sacerdote. Pero hay una dirigida que tiene que hacer, pues que la hace el sacerdote, pero la hace en voz alta. Señor Jesucristo, tú que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo. La paz les dejo, Entonces, esa doy. va dirigida a Jesucristo. O sea, son las únicas dos que van dirigidas a Jesucristo. Y todas las demás van dirigidas al Padre. Ese es el tema de la eucología, ¿verdad? Ir entendiendo esas oraciones e ir entendiendo. Hay un tema también eucológico que nosotros tendríamos que darnos cuenta en la parte del responsorio. O sea, cuando se le pide al pueblo que interceda por todas las necesidades. Y se dan cuenta ustedes que el tema es soteriológico, ¿verdad? Es de salvación. O sea, nosotros lo que necesitamos en nuestra oración, eso está muy claro en la liturgia de las horas. O sea, que lo que nosotros pedimos es lo que pide la oración colecta, pues que nuestro corazón estén deseando todas esas gracias que vienen del Padre como fuente y que se mantengan en nuestro día, cada día. En fin, el sentido de la oración no es tanto pedir, sino que es que la acción, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe durante todo el día, acompaña a nuestros hermanos, acompaña a nuestros familiares, les dé la luz en los momentos difíciles, les dé el discernimiento. Ese es el tipo de oración que hay en la liturgia. ¿Sí, Susi? Mira, hace años yo recuerdo con mi director que le dije, cuando yo rezo el credo, no entiendo nada. No, me dijo, no te preocupes, el credo no se entiende, porque todos son dogmas. Entonces yo creo que también no se comprende cuando rezamos el credo en misa, si son puros dogmas. Sí, pero son dogmas pero que son las verdades de la fe. No, pero estamos hablando que decía perdón, que decías que eran oraciones que no se entendían, pues por muy que sean la base, los pilares de nuestra fe, no se entienden. Pero fíjate, no se entienden, está bien, pero ahí es donde ves un valor antropológico. ¿Por qué? Porque ese credo no apareció ahorita, sino que ahí hay toda una historia. Ahí es donde no se entiende, porque para entenderlo tenemos que conocer parte de la historia, parte de las herejías donde no se aceptaba en primer lugar que Jesús fuera hombre y Dios. Pero sí hay una explicación para que uno lo entienda, pero la explicación es histórica y el dogma surge como una postura de la iglesia donde no va a estar aceptando cualquier tipo de interpretación, sino que hay parámetros. O sea, Jesús es hombre y es Dios. Punto. Entonces, pero viene después la pregunta, bueno, ¿y cómo es Dios? Pues entonces aquí viene otro concilio. Entonces, ahí es donde lo que está diciendo esto. Para entender el valor antropológico, tienes que conocer un poquito de historia de la iglesia y ver que esos dogmas, pues no es que salieron así de la manga, sino que eran procesos históricos muy difíciles de la fe. ¿Por qué? Porque si se niega la humanidad de Jesús, pues como dijo Pablo, vana es nuestra fe, porque si Jesús no es humano, pues no nació, porque no nació, todo fue una apariencia. Entonces, no nació, no sufrió, no murió y tampoco resucitó. Entonces, vana es nuestra fe y a Dios, ¿verdad? Porque no estamos haciendo nada. Entonces, el que posiblemente no comprendemos, porque está bien, nuestra inteligencia no va a captar el misterio de la encarnación en su totalidad, no se puede, nuestra inteligencia es limitada, contingente, pero eso no significa que nosotros no entremos un poco en el proceso histórico de la iglesia que se esfuerza. Si no lo podemos comprender, por lo menos pues debemos de entender y aceptar que es una realidad humana, porque si no, no hay salvación. Si no es humano, no se puede. No se puede nada, porque no nos representa. Y sabes una cosa, ese es un problema muy serio,
porque yo una vez hablando con un sacerdote, yo le decía, pero mire padre, le digo, pero ¿por qué no hacen tal cosa si Jesús? ¿Y saben qué? Era una cosa muy sencilla. Un parqueo estaba totalmente vacío y había un carro ahí. Y entonces dijo el sacerdote, ¿y ese carro quién lo metería? ¿Y de quién será? Y vinieron a usar el inodoro definitivamente y todo lo deja. Y, padre, le dije yo, pero eso no tiene ningún... Claro que es el respeto, y empezó a decir un montón en relación a la propiedad privada y todo. Entonces, bueno, dije yo, pues Jesús, ay, mira, no me digas nada de Jesús, él era Dios, me dijo, me contestó, es justamente el tema de la herejía. Y entonces digo, y entonces, no me digas nada de él era Dios, él hacía las cosas, él era Dios. Entonces, ahí está mutilada la parte de la humanidad, fíjate. Obviamente, él tampoco entendía el credo, ¿verdad? Pero verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, dice uno, qué difícil, porque estás estudiando y estás comprendiendo un poco el tema histórico, el tema antropológico, el valor de los ritos, y a veces pues en esa mecánica y en esa práctica y en todo eso de que lo han hecho siempre, pues miren lo que dice el Papa más adelante. Dice en el 36, pienso en la normalidad de nuestras asambleas que se reúnen, lo cotidiano, lo de todos los días, ¿verdad? Que se reúnen para celebrar la Eucaristía el Día del Señor. Domingo tras domingo, Pascua tras Pascua, en momentos concretos de la vida de las personas y de las comunidades en diferentes edades de la vida. Fíjense, oigan, los ministros ordenados realizan una acción pastoral de primera importancia. Oigan, este es el objetivo. Cuando llevan de la mano a los fieles bautizados para conducirlos a la experiencia de la Pascua. Fíjense cuál es el objetivo, ¿verdad? Y ese es lo primero que tiene, es la primera intención. Y entonces dice aquí, recordemos siempre que la iglesia, cuerpo de Cristo, el sujeto celebrante no solo es el sacerdote, o sea, somos todos. O sea, él es el ministro, él es la persona, pero el sujeto, pues todo el mundo tiene que estar empapado de lo que está haciendo ahí. Entonces dice, el conocimiento que proviene del estudio es un primer paso. Por supuesto, no lo es todo, ¿verdad? Pero es un primer paso para saber qué estamos haciendo ahí. Es evidente que para poder guiar a los hermanos y hermanas, los ministros que presiden la asamblea deben conocer el camino. Miren, oigan eso, ¿verdad? No es solo un rito vacío de tantas cosas, sino que ellos deben de conocer el camino, dice. Tanto por haberlo estudiado en el mapa de las ciencias teológicas como, como por haberlo frecuentado con una experiencia de fe viva, alimentada por la oración, ¿verdad? Entonces dice, no es solo que es que tengo que dar misa, no es solo eso, no es un compromiso. Entonces, vea, dice que cuando el sacerdote es ordenado, oye de su obispo, oigan esto, lo que oye él. Sí. Considera lo que realiza Sí. e imita lo que conmemoras. Fíjense ustedes, se les olvidó, se les olvidó. Considera lo que realiza e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Fíjense, eso se lo tendría que poner, no sé dónde, ¿verdad? Tendría que estar eso colocado en los espejos en todos lados. ¿No les parece? En la mente y en el corazón que se tatuado. Sí. Bueno, pero sí. Pasaría como los judíos que tenían el decálogo por todos lados tatuado, pero igual no hacían nada. Y así somos, ¿verdad? No hay nada. Bueno, pues es la acción del Espíritu Santo en ellos, ¿no? Bueno, pero acuérdate que la gracia no opera si no colabora el ser humano. Bueno, estoy de acuerdo, pero yo creo que cualquier buen sacerdote tiene que vivir esto. Pues ahí está.
lo dice el Papa, ¿verdad? Lo dice el Papa, que es algo que el sacerdote lo tiene que tener muy claro, muy consciente, y que su primera obligación, por decirlo así, es conducir por el camino al feligrés, por el camino de la Pascua, ¿verdad? Llevar a esa pasión, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, no es a otra cosa, ¿verdad? Entonces, es darnos cuenta de eso y bueno, si lo dice, si lo saben o no lo saben, lo importante es que nosotros lo estamos pues reflexionando. Ahora vean en el 37, no sé si a alguien le tocó el 37, yo creo que como no estuvieron hace 8 días, nadie tiene un número, ¿verdad? No, no hubo nadie, no hubo quórum, todas se fueron de paseo. Y gracias. No, estaban trabajando. Sí, la próxima vez, Susi, te vamos a poner en mal. ¿Dónde me vas a poner? En mal, también con Betsaida, de paseo. No, sabíamos que estaban en el proyecto de la escuela, yo sí sabía. Sí, habían unas pláticas de México. Bueno, sí, ¿que no aguantas una broma? Sí, Gildita. No, que nosotros no podemos explicar como tú nos estás explicando si somos ajenas a todo esto. Entonces, por eso lo podemos leer varias veces y todo, pero para explicarlo es bien complicado. Entonces, por eso disfrutamos tanto de lo que tú nos dices, y eso sí nos va quedando. Sí. Al menos esa fue también la razón por la que yo propuse también si le dábamos una vistadita a los documentos papales cuando estábamos viendo teología bíblica y pastoral, porque ahí mencionaban varios documentos que realmente los leemos, como dice Hilda, como que fuéramos pericos. No, o lo repetimos como pericos, pero o ni siquiera lo leemos, porque por ejemplo, aquí están las hermanitas, unas capuchinas, unas monjitas capuchinas, y a mí para la Semana Santa me tocó trabajar con ellas, me pidieron que las apoyara en temas litúrgicos, sobre todo la confesión y la Eucaristía. Y cuando empecé a trabajar con ustedes esta carta, le dije yo a Sorauri, le dije yo, hay un documento del Papa que acaba de salir, le dije, ¿ya lo leyeron? No, me dijo, ni sabía, me dijo. Entonces le dije yo, bueno, mire, si quiere se lo paso, le dije, porque es importante un poquito retroalimentación de lo que hicimos en la Semana Santa, le dije yo. Va, me dijo, está bueno, pásemelo. Bueno, y luego después le pregunté, mire, lo recibí, ay, ni lo he visto, me dijo. Entonces digo yo, bueno, pero dice uno, es interesante ver porque ellos están muy ocupados, es que me dijo, hemos estado sumamente ocupados con la provincia y que haciendo estatutos y que digo yo, bueno, pues a ver, cada quien sabrá cómo funciona esto, ¿verdad? Pero la cosa es de que para mí esto es vital, que forma parte de lo más esencial de nuestra fe, pero bueno, tal vez tampoco es tan así. Bueno, mira, la verdad es que en cada congregación debería de haber una encargada de todo lo que es sus prácticas y otra la que explique los documentos, que esté al día sobre lo que dice la iglesia. Fíjate que, por ejemplo, en los módulos que estoy trabajando en el Betania, pues fíjate que yo sí utilizo obviamente el manual, ¿verdad? Porque es la base, pero yo lo amplío demasiado. Acuérdense ustedes que hay un montón de cosas más de lo que dice el manual, ¿verdad? Entonces, este sábado que pasó nos tocó presencial y trabajamos las autoevaluaciones. Entonces, ellas hacían, esta pregunta no la entendí, por ejemplo, me dicen, ok, yo no quiero que ustedes exactamente lo que dice el manual me contesten, sino que traten de captar qué es lo que está diciendo. Y fuimos contestando uno y fue una tarde muy enriquecedora para ellos, ¿verdad? Porque la verdad es que al final decían, bueno, yo no lo había entendido así, decían muchas veces, ¿verdad? Porque eso, sobre todo porque estamos trabajando el tema de la Trinidad también, y entonces les dije yo,
Bueno, lo que pasa es que el domingo de la Santísima Trinidad generalmente los sacerdotes dicen, no, este tema ni siquiera voy a dar la homilía. Y entonces dice la hermana ahí, sí, aquí así pasó. El sacerdote dijo que ni siquiera iba a hablar de eso. Claro. Entonces, pero sí tenemos que comprenderlo. No digo yo que lo vamos a saber así, pues en su totalidad, porque es un misterio. Pero sí debemos intentar. Y les decía yo, fíjense, no es tan difícil hacer un esfuerzo para comprender trino, le digo. Les decía, les ponía el ejemplo del agua. Les decía, mire, el agua en estado sólido, líquido, gaseoso, es la misma H2O, solo cambia su consistencia, dependiendo de muchos factores físicos, químicos, todo lo que ustedes quieran. Bueno, pues algo parecido es con la Trinidad. Y entonces dice la hermanita, la monjita ahí, dice, vaya, y el padre dijo, eso es algo así como 3 candelitas que se ponen y una se apaga y la otra se enciende. Entonces les digo yo, bueno, pues lo importante es que tratemos de captar que la sustancia es la misma. O sea, les puse otro ejemplo, pero a mí me gusta más el del agua, porque realmente el agua mantiene la misma sustancia en los 3 estados, ¿verdad? En cambio, el huevo, pues no, porque aunque es cáscara, es yema y es clara, pero cada elemento es totalmente distinto, aunque es un mismo huevo. En fin, hay muchos elementos que se pueden utilizar como tratar de comprender el misterio. Pues no para en su totalidad, pero sí hacerlo un poquito accesible a que no solo es un dogma, sino que es algo que se puede dar y que es algo realizable en la vida, no es algo oscuro, pues impenetrable. Entonces, bueno, se hace el esfuerzo, ¿verdad? Y de alguna manera eso es lo que tenemos que hacer. Ahora fíjense que en el 37 entonces habla siempre del estudio de la liturgia que es tan importante en los seminarios, ¿verdad? Sobre todo porque ellos van a presidir, son presidentes de las celebraciones litúrgicas, los sacramentos, ¿verdad? Y entonces, otra vez, miren, aquí, ofrecer una visión orgánica del conocimiento teológico. ¿Se fijan? O sea, porque al final tendríamos que venir aquí y pensar, bueno, entonces al final, ¿qué es teología? Bueno, pues la teología es la interpretación. Pues, ante todo eso, la palabra interpretación, obviamente desde la fe, de la historia de la salvación. O sea, la historia de la salvación, o sea, Dios actuando en la historia humana, intentando, esforzándose, ofreciendo todas sus acciones, dándolas a conocer, todas sus revelaciones son salvadoras, todo. Entender una parte de que lo que Él nos revela, nosotros no lo podríamos entender. Nosotros no podríamos entender si Él no lo hubiera revelado. Y posiblemente lo reveló y tampoco lo entendemos. Pero básicamente que sea trino, ese es solamente porque Jesús lo reveló. ¿Sí? Nosotros, ¿cómo podríamos saber que Dios es trino? ¿Verdad? Que María es la madre de Jesús es porque Él lo reveló. Porque si no, ¿cómo podríamos saber eso? O sea, las verdades reveladas son iniciativa y acción de Dios que da a conocer. Y entonces, si nosotros no lo sabemos, es porque es una verdad revelada por Dios mismo. Para eso decimos que la Sagrada Escritura es revelación e inspiración de Dios, ¿verdad? Su iniciativa de darse a conocer. Ahora, hay otra, en la iglesia hay otra doctrina, que eso se llama tradición, que no está revelada, pero forma parte de la tradición. Y entonces es lo que está diciendo Susi hace un rato, ¿verdad? Y eso es teología, que es, por ejemplo, bueno, está bien, Dios es trino, perfecto, pero ese es el dato revelado, ¿ok? ¿Cómo se hizo humano la segunda, o quién se hizo humano de los 3, por ejemplo? Una pregunta que no está revelada ahí, dicha, ¿verdad? Pero entonces aquí viene la teología, ¿verdad? Entonces, ahí está el Padre que creó, ahí está el Hijo, entonces, bueno, entonces ya viene la respuesta. Pues la persona que se hace
humana de esta Trinidad es la segunda, es el Hijo. Pero, entonces viene la otra pregunta, ¿cómo? ¿Cómo se hace? Entonces viene otra vez el dato revelado, es la acción del Espíritu. Entonces aquí entró la tercera persona, en el cuerpo de María. Todo eso es revelación. Pero ya cuando empieza, por ejemplo, bueno, y entonces María es madre solo de quién, del hombre o de Dios, porque Dios, eso ya no está revelado, eso ya es doctrina de la iglesia. Si se fijan lo que les estoy diciendo, eso ya es la teología que va a hacer la iglesia católica de acuerdo al dato revelado. ¿Captan lo que les estoy diciendo? Eso no está dicho eso no está revelado, nada de María está revelado en la escritura. Pero está en la tradición, ¿verdad? Por eso, pero es lo que estoy diciendo. Pero eso es teología, eso es hacer teología. O sea, esa interpretación que va dando, quienes primero, pues los apóstoles, después los discípulos, los primeros padres, ellos están haciendo teología para responder a preguntas que no contesta el dato revelado, que no son revelados por Dios. Ahí es donde ustedes entienden por qué los fundamentalistas de solo la escritura, que son otros movimientos cristianos, no aceptan la tradición de la iglesia. Porque dicen, no, eso se lo inventó la iglesia, o como decía Susi hace un rato, no, es que eso solo es un dogma. No, es que no es solo un dogma, es justamente teología, es hacer teología de acuerdo a las circunstancias que van apareciendo en la historia y que necesitan una respuesta. Entonces, claro que de eso va a salir una postura radical de la iglesia que se va a llamar dogma, pero ese es el nombre que se le dio a toda esa reinterpretación teológica de una pregunta que no está revelada la respuesta en la escritura. O sea, eso de virgen antes del parto, en el parto, después eso no está revelado en la escritura. No está revelado. ¿Sí captan? Sí, gracias. Sí, claro que muy sí, claro, gracias. muy claro, gracias. Entonces, sin embargo, por eso nosotros somos católicos, porque tenemos la tradición de la iglesia, pero esa tradición es una elaboración teológica desde la fe, y para eso son los concilios. Entonces, ahí surge el credo, justamente. Entonces, ¿quiénes son? Entonces, ¿cómo es Dios? Bueno, el dato revelado dice eso, pero entonces vienen las otras más preguntas. Entonces, y que si el hombre, y que si el Espíritu Santo, y que cómo. Y me decían, por ejemplo, las hermanitas de Betania. Entonces me decían, no es que, por ejemplo, el Padre sea el más importante, el Hijo tiene menos valor y el Espíritu menos. No, eso no es así. Entonces, es lo mismo. No, donde está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu. Y les puse un ejemplo que casi que les paró los pelos. Cuando ustedes, si realmente es cierto que Jesús está en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía, si de verdad creemos eso, ahí también está el Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo, quiero decir. O sea, nosotros no comulgamos solo al Hijo. No se puede. ¿Sí captan? Nunca lo había pensado así. No, donde está Dios No, donde está Dios está Jesús, donde está Jesús está Dios, donde está Jesús sí. está Espíritu Santo. Siempre hemos dicho eso. Pero las personas no están conscientes, de ahí que el tema que dice Pablo, somos el templo de Dios en vasijas de barro. Claro, imagínense, entonces vean, eso es teología. Entonces vean al principio, cuando dice el Papa, hay que asombrarse. Por supuesto, imagínense, vamos a comernos a Dios. Lo vamos a ingerir a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él va a habitar dentro. Es que sí, haga lo que dice el Papa Francisco. Si no nos asombramos de eso, ¿a qué vamos? Pues, ¿se fijan? Y eso es hacer teología, ¿verdad? El hacerse consciente de que no es solo un rito.
Por eso dice que hay que entender todos esos signos rituales, porque esos signos están llenos de contenidos. ¿Sí, Susi? Mira, siempre es importante trabajar la teología como nos has enseñado. A mí me maravilla, espérame, me maravilla cuando rezamos el rosario, Madre Santa, se me fue la voz por completo. Cuando rezamos el rosario, el último misterio glorioso es la coronación de la Santísima Virgen como reina de todo lo creado. Entonces yo me imagino teológicamente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la coronaron. ¿Te imaginas ese lugar, ese momento, ese don? Eso para mí es lo que me ayuda a encontrar el sentido a toda la tradición. Sí, sí, y fíjate que, pero ese misterio glorioso es el Apocalipsis. Es justamente el epílogo de toda la Escritura. Solo que María lo vivió, pues, primero, como la primer redimida. Lo ha vivido primero, pero todo eso nos toca a nosotros. O sea, nosotros no podemos desencarnar a María. María es 100% humana. Entonces, ella privilegiada, ya vimos, eso ya lo vimos, privilegiada ni siquiera por ser madre de Dios, sino por ser la primera redimida. Y desde esa redención, ella pues se abre a la gracia de Dios y se llena. Pero acuérdense que la gracia no es operante sin el apoyo humano. Entonces María está colaborando con esa gracia. De ahí que sea modelo de discípula y modelo de iglesia. Si no la desencarnamos, porque si le quitamos la humanidad, ya también nos perdimos, ¿verdad? Ahí es donde, por ejemplo, nosotros, ese dato tampoco es revelado, pero tiene todo un sentido apocalíptico, como la primera redimida. Eso es hacer teología. Entonces, tú encuentras esa reflexión y no te pierdes, porque dices, sí, es la primera redimida, ha sido la primera discípula, ha seguido, acompañó a Jesús desde su vientre, luego está al pie de la cruz, luego Jesús. Entonces, es la primera asunta al cielo, la primera que no, es una primicia, ¿verdad? Humana, junto con Jesús, o primero Jesús, ¿verdad? Entonces, pero hace un pequeño cambio, ¿verdad? Jesús ascendió y ella fue subida. Son dos formas diferentes. Bueno, pero eso es hacer teología, es ir entendiendo nuestra fe, que es una reinterpretación teológica de las verdades reveladas en la Escritura. Uno, si comprende la verdad revelada y luego entiende cómo se va desarrollando esa reflexión de fe, uno se da cuenta que no son términos caprichosos, sino que son verdades que van complementando, como quien dice, el aparato religioso del catolicismo, ¿verdad? Ya como una religión establecida con una serie de estructuras, la va llenando como ciertos vacíos esa reinterpretación que se va dando del dato revelado, de acuerdo, ahí viene el valor antropológico, de acuerdo a las circunstancias humanas que se van preguntando. Bueno, ¿y cómo pasa esto? ¿Y cómo fue aquello? ¿Y qué es esto? ¿Y de por qué esto? Porque sí se vale preguntar, se vale. Y por cierto, se tienen que dar respuestas a esa fe. Entonces, ese es el trabajo de la teología. Pero obviamente va a utilizar palabras que no, que como todo ese origen no se dio en castellano, ¿verdad? Se dio en griego, se dio en Oriente, en otras culturas, y a nosotros nos llega de otra forma, pero se dio de otra. Entonces, estaba viendo yo, por ejemplo, en una conferencia de la importancia de la liturgia. Fíjense que hoy, el día de hoy, hay liturgia en arameo, ¿verdad? Que está desarrollada en pequeñas comunidades de Oriente. Y explicaba el sacerdote la riquísima, el riquísimo sentido del lenguaje original en que se dio el acontecimiento pascual.
pasión, muerte, y Jesús, su mensaje en arameo. Entonces dice, es interesante porque celebrando uno la Eucaristía, cada palabra tiene todo un sabor de lo que realmente se está celebrando ahí. Solo el cambio de idioma, fíjense. Y es que sí tiene sentido, porque ustedes que hablan inglés se van a dar cuenta. El español puede decirse una cosa de 1000 formas, se puede decir, y una entendió una cosa, otra entendió otra, porque es tan rico que puede decirse de tantas maneras. En cambio, el inglés, se van a dar cuenta ustedes que es más como más exacto, como que va más al punto, como que uno lo lee y no hay tanta palabra. ¿Sí me captan lo que les digo? Sí, claro, claro. Sí, por supuesto. Sí. Entonces imagínense, una liturgia en arameo o una liturgia en hebreo, pues una liturgia católica, ¿verdad? Entonces, y ya se pueden ustedes imaginar la riqueza de cada palabra, de cada sentido, o en griego, pues, como se escribieron los evangelios. Bueno, entonces ese es un paréntesis, como para decir que sí nos damos cuenta de toda la riqueza que hay ahí y que tristemente no la perdemos, ¿verdad? Y ¿por qué falta esa formación un poquito teológica? Mire, luego sigue diciendo el Papa, cada disciplina de la teología, desde su propia perspectiva, debe mostrar su íntima conexión con la liturgia. Claro. Entonces, por ejemplo, tenemos la teología sistemática, la dogmática, la cristología, el tratado de Mariología, ¿verdad? La soteriología, todas así, es como todas que fueran venas, todas que van a entrar como a un solo canal que tenga que expresarse en la liturgia. Todas. No, nada puede estar afuera en la celebración litúrgica. Porque, ¿qué es la liturgia? Es la expresión de nuestra fe. Es lo que expresamos con gestos, con colores, con signos, lo que creemos. Eso es lo que expresamos. Eso es la liturgia. Entonces, es como un lenguaje. Entonces, todas las disciplinas de la teología, todas, la dogmática, la sistemática, la mariológica, la cristológica, todas las que se vayan desarrollando, la antropológica, todas las reflexiones teológicas desde distintas perspectivas tienen que entrar en un mismo canal que es la liturgia. Entonces, por eso dice la liturgia es fuente y culmen, ¿verdad? Y bueno, el sacerdote tendría que tener eso, ¿verdad? No como un accesorio, como un trabajo que sea la celebración litúrgica. Acuérdense un poquito lo que decía Susi hace un rato, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es el que suscita la iglesia. Fíjense, esa palabra tan sencilla, suscita. El sábado usé esta frase en Betania, ¿verdad? Y entonces no me preguntaron, yo pensé que habían entendido, pero luego volví a repetir no sé por qué y vi a una hermanita que le estaba preguntando a la otra, ¿qué es eso? ¿Qué es suscita? Fíjense, entonces esa no es una palabra teológica, pues es una palabra, pero tampoco la entendemos. Entonces les dije, bueno, suscita es que la iglesia no crea al espíritu, sino que es el espíritu el que crea la iglesia. La iglesia existe por acción del espíritu. O sea, la palabra suscita es pues, le da vida, y un montón de sinónimos, lo que decimos, el castellano tiene muchas palabras que se pueden decir, ¿verdad? En lugar de esa. Pero lo importante es que las personas comprendan. Hoy en la mañana me llamaba una señora que es alumna mía, pero que ya está dando clases en su parroquia. Y dice que el sacerdote preguntó ayer, fíjense la pregunta, ¿quién ha proclamado? Fue la pregunta. Así dijo. Y entonces dice que se quedaron, y solo uno, dice ella, dijo, yo ya proclamé. Y yo le pregunté,
¿y qué querría decir el sacerdote con proclamar? Le dije yo. Porque se supone que en la liturgia el evangelio se proclama. Proclamación del sacerdote. Santo, y solo lo hace el sacerdote. Entonces no entiendo por qué preguntó quién ha proclamado. Y entonces yo le digo, yo hubiera preguntado, hay padre que está preguntando, yo no entiendo qué está preguntando, yo hubiera preguntado eso. Entonces ella me dice, si yo tampoco entendí, si no entendió, pero no preguntó, le dije, el problema es que no preguntan, porque ayer, y el señor que dijo que sí proclamó, ¿qué proclamó? ¿Qué entendió ese señor que dijo que sí lo hizo? Es que miren, ese es el enredo. Ay, no, pero ¿no será que ellos entendieron el proclamar como el anunciar? Pues es que ahí vamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiso preguntar el padre? No sé qué es lo que quiso. Ahí era la pregunta. Ahí era la pregunta de decirle al padre que está preguntando, padre, ¿verdad? Yo hubiera dicho eso. No entiendo qué está preguntando. Yo hubiera dicho eso. Entonces dijo, sí, porque fíjese que yo entendí que era predicar. No, es que predicar es predicar. Entonces el otro entendió que era leer. No, es que leer es leer. Proclamar es otra palabra, le digo yo. Entonces se quedaron pensando, entonces a saber qué preguntó el padre. Bueno, para ver una cosa sencilla. Sí, Susi. Susi. Es importante que usemos la palabra correcta. Yo me acuerdo que un día con el padre, el de Nueva York, que ayuda tanto a los evangelizadores, me dice, ¿por qué llegó usted tan tarde? Le digo, porque pues vengo de celebrar la misa. ¿Y usted celebra la misa? Pues no participar, pero hay que usar la palabra correcta. Bueno, pues ya ven ustedes, pues entonces uno tiene que preguntar. Así es que aquí ven ustedes el numeral 37, que aparte todo en sentido teológico y en sentido litúrgico y en sentido de formación, obviamente en los seminarios, pero ya se dan cuenta ustedes lo que pasa. Y es que este número 37 tenemos que verlo bien porque ya estudiamos pastoral, ¿verdad? Ya estudiamos teología pastoral, ya estudiamos teología bíblica, entonces este número 37 sí que lo tenemos que entender, ¿verdad? Dice, no hay ningún aspecto de la vida eclesial que no encuentre su culmen en la liturgia, ¿verdad? Porque es fuente la liturgia. La pastoral de conjunto, la pastoral orgánica, la integrada, todas las pastorales tienen que llevar a esto, todas. Toda la teología, anteriormente habló de la teología, ahora habló de todas las pastorales, ¿verdad? Debe de ser el resultado de la elaboración de complicados, bueno, yo diría que no debe ser, porque la verdad es que yo sí veo que hacen esos complicados programas que nunca los llevan a cabo realmente. Entonces, hay que ver todas estas que tienen consecuencias para celebrar la Eucaristía. A mí la verdad que me dolió, porque esa es una cosa de que pasó, les conté, ¿verdad? La semana pasada, de que bautizaron a mi nieto. Y entonces, como llovió y todo, y era un lugar así, que donde fue el sacerdote, pero en el momento exacto de la consagración, mi hijo se puso a limpiar, mi hijo, que era el papá del bautizado, se puso a limpiar la parte de donde se iba a poner de rodillas porque había tierra, porque habían puesto los pies y se dedicó, yo lo miraba y yo decía, perdónanos, Señor, misericordia, Señor, porque digo yo, pero ¿qué estamos haciendo aquí? Es tan difícil de ver. No es cuestión de solo ver, es una cosa, ahí hubo una catequesis, pero no. Y me dio risa porque yo era la única que contestaba en la iglesia, ¿verdad? De todos, la gente que está, y se voltea así como para decirme, no lo digas tan recio. Yo solo eso me faltaba.
Es que, digo yo, de verdad no, ya es algo que se sale de lo que uno puede hacer. Es algo que aprendieron, estuvieron en un colegio católico, se les dio formación, hicieron la primera comunión, se confirmaron, están bautizando a sus hijos. Y entonces, no, algo no pasó. ¿Sabes qué es? ¿Saben lo que es? Que los nervios los traicionan. Es tan importante el momento. Ay, qué risa tú, sí. Es que es tan importante el momento que se van. Mira, yo me acuerdo que estaba yo esperando mi primer bebé y empecé con una, ¿cómo se dice? Una pérdida y sangraba yo muchísimo. Entonces nos fuimos a la oficina de mi marido, vivíamos en Puerto Vallarta, nos fuimos a la oficina a hablar por teléfono, a hablarle a mi mamá. ¿Y sabes qué se puso a hacer mi marido? Mientras conseguíamos la conferencia, se puso a lavar el carro. Son los nervios que traicionan. Bueno, sí, definitivamente el acto social es tan importante en el caso del bautismo, ¿verdad? El tema, porque hasta cuando yo oía, el Señor esté y con su espíritu, yo, y se voltea a mi hijo y me hace así con la mano, que no grite. Y después los cantos, yo en gran cantadera, y se voltea y me hace así las manos y... Ay, no, pero digo, ya son y tú que lo estabas haciendo en nombre de concentración, ¿verdad? No todo el mundo se concentra. Sí, te digo, porque es que se supone era lo más importante ahí. Había un violín, habían flores, yo hasta fui a comprar unas candelas especiales que pidieron, todo lo que querrás, pero el momento era el momento ese. Y el papá se pone a limpiar ahí abajo porque se caía. Y yo miraba y decía, ay, Señor, ten misericordia. Que ahora los jóvenes miran las cosas de otra forma, no hay modo de que entren. Pues como tú dices, ¿verdad? Uno los crió bajo la religión católica, los bautizó, le hicieron la primera comunión, tal vez seguimiento les dimos, todo eso, pero ya, jóvenes, como quien dice, con voz y voto, ya. Sí. Ya y a la hora de la comunión, pues yo me levanto a comulgar, ¿verdad? Me levanté a comulgar y me dicen ellos, yo comulgo. No, y yo, ¿cómo? No, ni siquiera me dijo comulgo. Y hasta el papá me dijo, si se confesó, yo no sé, le dije yo, se confesó. Y se me queda viendo como que, que le dije, ay, no, dije yo, no, yo no debo de estar aquí, qué horror. ¿Cómo es eso? Cuchillo de palo, ¿cómo es? Yo sentía que estaba pasando mi examen familiar ahí, cero información con mis hijos. En casa de herrero, cuchillo de palo. Ese es el dicho, ese dicho se me vino ahí, cabal, dije yo. Médico, cúrate a ti mismo, de veras. Pero sufrí, la celebración fue sufrida. Fíjense. Así es que yo no sé si seguir porque son las 6, no sé si ya terminemos el 37. El numeral. Pero esa la tienen que repasar. Dice, la comprensión teológica de la liturgia no permite de ninguna manera entender estas palabras como si todo se redujera a un aspecto cultural. O sea, no se puede reducir a rito, a culto. Una celebración que no evangeliza, oigan ustedes, no es auténtica, como no lo es un anuncio que no lleva al encuentro del resucitado en la celebración. Ambos, pues, sin el testimonio de la caridad, son como un metal que resuena o un címbalo que aturde. ¿Se dan cuenta? Pero es que mira, pues también, aquí dice, una celebración que no evangeliza no es auténtica. Pero si el que está en la celebración no se quiere evangelizar, eso es que ¿verdad? Es decir, el anuncio, la proclama se da, pero a quien está dispuesto a recibirlo. Sí,
Y es que fíjate que, por ejemplo, la vez pasada recuerdo yo a una persona que iba a misa todos los domingos, pero no era practicante. Entonces le digo yo, ya murió, era joven, y le pregunto, mire, le digo yo, ¿y usted por qué va a misa los domingos? Le pregunté. Y me dijo, por acompañar a mi esposa. Eso me imaginé, le dije yo. ¿Y qué hace durante la misa? Ah, miro las lámparas, miro dónde está sucio, miro dónde hay telas de araña, y estoy viendo toda la construcción. Ajá. ¿Y por qué? Le dije yo, porque yo no entiendo nada de lo que está pasando ahí. Mire, y no quiere que le explique, le dije yo, lo que pasa ahí. Ay, no, qué aburrido, me dijo, ya bastante aburrido es ir ahí todos los domingos. Imagínense. Entonces dice... Estaba es de que lo que pasa es que después presente. la esposa no le daba nada si no se iba con ella, por eso se aguantaba. Ya ven. Él iba de cuerpo presente. Eso es estar misa de cuerpo presente. Entonces se dan cuenta alma ausente. Eso forma parte de nuestra. Ahí no hay lo que tú decías. Ahí está la persona, tal vez está evangelizando el sacerdote, o yo tal vez le quise evangelizar, pero él dijo que no le interesaba. ¿Verdad? No tuvo el encuentro con el resucitado en misa, pero sí lo tuvo poquitos meses después, ¿verdad? Pero a ver cómo se encontró. Exacto, porque después cuando estaba enfermo sí quería recibir la comunión, sí quería que llegara el sacerdote. Fíjate, pasa todo eso y digo yo, es tan extraño, realmente somos tan raros. Yo no. Eso sí es muy difícil de entender, nuestra forma de ser. Porque ahí Lo que pasa es que nosotros hemos vivido y nos hemos formado con un poquito más de tiempo, de reflexión. Ellos viven tan deprisa que ni siquiera reflexionan lo que están viviendo. Pobrecitos, porque no se dan cuenta de las bellezas que están desperdiciando, pero no lo hacen por maldad. Simplemente viven tan deprisa que no les da tiempo ni de pensar lo que están haciendo. Totalmente. Bueno, disculpe, entonces... pero ya nos llamaron. Muy bien. Entonces ahora nos quedamos del 38 para adelante. Bueno, ok. Que tengan feliz fin de semana. Gracias. Igualmente, Gracias, que esté mejor tu nietecita. Gracias. Muchas bendiciones.